Una emergencia médica que debería haber unido a una familia expone, en cambio, la traición más brutal imaginable. Mientras una mujer embarazada es llevada de urgencia a cirugía, luchando por su vida y la de su hijo no nacido, el hombre que juró protegerla cae de rodillas en un pasillo del hospital y le propone matrimonio a su amante, creyendo que nadie poderoso está mirando. Se equivoca, porque a solo unos pasos se encuentra la única persona que puede despojarlo de todo lo que controla. Lo que sigue es un rápido colapso de poder, desgracia pública y un ajuste de cuentas que convierte un acto privado de crueldad en una lección muy pública de justicia. Quédense con nosotros mientras entramos en este hospital, porque una vez que las puertas se cierren, nada ni nadie volverá a ser igual. Háganos saber desde dónde nos escuchan y cuándo encontraron esta historia, dejando un comentario a continuación. El pasillo del hospital estalló en movimiento cuando Amelia Carter fue empujada hacia adelante en una camilla a toda velocidad. Las ruedas repiqueteaban agudamente contra el suelo pulido, resonando por el largo pasillo con un sonido que se sentía demasiado fuerte para un lugar destinado a salvar vidas. Su cuerpo yacía rígido bajo la delgada sábana. Sus manos estaban apretadas a los costados, los dedos temblando con un dolor que ya no podía contener por completo. Todavía llevaba su ligero vestido de maternidad azul cielo, ahora arrugado y húmedo de sudor. La tela se adhería a su piel en lugares donde antes había colgado suelta, marcada por horas de tensión y contracciones implacables. Cada respiración que tomaba era superficial y desigual. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido, como si su cuerpo ya se estuviera quedando sin tiempo. Linda Brooks se movía junto a la camilla con urgencia practicada, una mano agarrando la barandilla, mientras que la otra sostenía un portapapeles presionado contra su pecho. Hablaba rápidamente, su voz firme pero tensa, gritando los signos vitales de Amelia mientras cambiaban en tiempo real. Cada número tenía peso, y cada pausa entre ellos se sentía peligrosa. Delante de ellos, el Dr. Michael Turner apareció a la vista, su expresión aguda y enfocada. Captó la escena de un solo vistazo e inmediatamente levantó la voz, ordenando que se abriera el quirófano para un procedimiento de emergencia. No hubo vacilación en su tono. Cualquier margen de retraso que hubiera existido ya había desaparecido. Las duras luces blancas del pasillo se reflejaban en el rostro pálido de Amelia, iluminando la tensión grabada en sus rasgos. Sus labios se separaron mientras intentaba aspirar más aire, pero el esfuerzo solo la hizo estremecerse. Otra contracción atravesó su cuerpo, y sus dedos se curvaron más fuerte contra la sábana, mientras un sonido bajo y roto escapaba de su garganta. Su respiración se volvió más rápida, desigual, a medida que el dolor irradiaba a través de su abdomen y hacia su espalda. Apretó los ojos, luchando contra el impulso de entrar en pánico, aferrándose en cambio al ritmo del movimiento de la camilla, como la única prueba de que todavía se estaba haciendo algo. Las puertas del quirófano que tenían delante se abrieron de golpe con un fuerte sonido metálico, el frío estruendo cortando el pasillo. En el interior, las enfermeras y el personal quirúrgico se colocaron en posición de inmediato, sus movimientos rápidos y precisos. Se colocaron instrumentos de acero inoxidable, se encendieron máquinas y manos enguantadas. Alcanzaron lo que se necesitaría en los minutos venideros. En el extremo opuesto del pasillo, Julian Reed permanecía inmóvil. No avanzó. No extendió la mano. Permaneció donde estaba, varios metros detrás de la camilla que corría, su postura erguida y compuesta. Su traje gris oscuro estaba impecable, perfectamente hecho a medida. Sus líneas nítidas chocaban fuera de lugar contra el caos que se desarrollaba frente a él.
Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Amelia mientras la empujaban lejos de él, pero la mirada fue fugaz. No había urgencia en ella, ningún miedo visible. Cuando una enfermera disminuyó la velocidad durante medio segundo y miró hacia atrás, como si esperara que él la siguiera, Julian no dio respuesta. Simplemente se quedó donde estaba. En el extremo opuesto del pasillo, apareció Samuel Carter, su presencia tranquila, pero inconfundible. Se movía con pasos controlados, su traje oscuro, simple y elegante, su rostro fijado en una calma que no coincidía con la gravedad del momento. Se detuvo donde podía verlo todo, su mirada fijándose en la camilla mientras pasaba. No gritó el nombre de Amelia. No interfirió, pero sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, inquebrantables, absorbiendo cada detalle con una intensidad que iba mucho más allá del pánico. Linda lo notó e inclinó la cabeza en breve reconocimiento, un reconocimiento silencioso que no requería palabras. Samuel no devolvió nada más que una mirada firme. Su atención ya estaba de vuelta en su hija. El Dr. Turner confirmó en voz alta que la cirugía conllevaba un riesgo significativo y debía comenzar de inmediato. Sus palabras cayeron pesadamente en el pasillo, subrayando lo que todos ya sentían, pero no querían expresar. Amelia fue transferida de la camilla a la mesa de operaciones en un movimiento rápido y coordinado. Los monitores fueron conectados y el pitido constante del seguimiento cardíaco fetal llenó la habitación, rítmico, pero tenso. Era un sonido que contenía tanto tranquilidad como advertencia, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. El equipo quirúrgico se movió eficientemente, tomando sus lugares como por instinto. La puerta del quirófano permaneció abierta por un momento más, mientras se realizaban las comprobaciones finales. Los ojos de Amelia se abrieron temblorosamente. Por un breve segundo, su mirada se dirigió hacia el pasillo, buscando algo que no podía nombrar del todo. Su visión se nubló, pero pareció enfocarse en el espacio vacío más allá de la puerta, como si esperara que alguien pudiera aparecer a la vista. Julian todavía estaba de pie donde había estado. No había dado un solo paso adelante. Samuel lo vio entonces, con absoluta claridad. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente al darse cuenta de que su yerno no tenía intención de seguir a su esposa al quirófano. El aire en el pasillo se volvió pesado, presionando a todos los que permanecían allí. Algunas otras familias ralentizaron sus pasos, sintiendo que algo andaba mal, que esto no era solo otra emergencia que pasaba. El Dr. Turner levantó la mano y dio la señal. Las puertas del quirófano comenzaron a cerrarse. El metal se encontró con el metal con una finalidad sorda, sellando a Amelia en el interior y aislándola del pasillo. El sonido resonó más tiempo del que debería, persistiendo como una respiración contenida. Julian apartó la cabeza. El silencio que siguió fue espeso, sofocante y lleno de todo lo que no se había dicho. Samuel Carter permaneció donde estaba, inmóvil, con los ojos fijos en las puertas cerradas, mientras el pasillo del hospital se asentaba en una inquieta quietud de espera. En el momento en que las puertas del quirófano se sellaron, el pasillo pareció perder su sentido de dirección. El agudo sonido metálico aún persistía en el aire cuando Julian Reed giró lentamente su cuerpo, lejos de las puertas cerradas y hacia Vanessa Cole. Ella estaba de pie cerca de él, su postura compuesta, su presencia inconfundible. El vestido rojo vino se adhería a su figura, audaz y vívido bajo las luces blancas del hospital, un contraste sorprendente con las paredes estériles y la tensión que colgaba en el pasillo. Ella no miró hacia el quirófano. Su atención estaba enteramente en Julian. Sin hablar,
Julian metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje a medida. Su movimiento fue deliberado, sin prisas, como si hubiera ensayado este momento. Cuando su mano emergió, sostenía una pequeña caja de anillos oscura. Algunas enfermeras y familiares que esperaban se dieron cuenta de inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Los pasos disminuyeron. Varias cabezas giraron a la vez, atraídas por una sensación instintiva de que algo profundamente incorrecto estaba a punto de suceder. Julian abrió la caja a la vista de todo el pasillo. No dudó, no miró a su alrededor para medir las reacciones. En el interior, el anillo de diamantes atrapó la iluminación superior y la reflejó bruscamente, enviando un brillo blanco frío a través del suelo pulido. Entonces Julian Reed dobló la rodilla. Se bajó hasta las duras baldosas del hospital con precisión controlada. La tela de su traje se arrugó nítidamente mientras se arrodillaba. El sonido de su movimiento fue apenas audible. Sin embargo, el impacto del gesto fue inmediato y abrumador. El pasillo cayó en un silencio atónito. Vanessa Cole lo miró fijamente, sus ojos abriéndose por un breve segundo suspendido. El shock se registró en su rostro antes de que pudiera ocultarlo, un parpadeo de incredulidad que se desvaneció casi tan rápido como apareció. Julian levantó la cabeza y encontró su mirada. Su expresión era firme, resuelta, despojada de duda. No había rastro de vacilación en sus ojos, ninguna sombra de conflicto. Parecía un hombre que creía que estaba tomando la decisión correcta. Habló entonces, su voz firme y clara, pidiéndole que se casara con él allí mismo en medio del pasillo del hospital. Una enfermera que estaba cerca se llevó una mano a la boca, cubriéndola instintivamente como para contener un grito ahogado. El sonido nunca escapó, pero el shock era inconfundible. Otros se congelaron en su lugar, inseguros de si apartar la mirada o ser testigos de lo que se estaba desarrollando. Vanessa se recuperó rápidamente. La sorpresa inicial se desvaneció, reemplazada por la compostura. Sus labios se curvaron en una sonrisa, lenta y deliberada, mientras extendía su mano hacia Julian. El gesto fue suave, seguro, como si este resultado siempre hubiera sido inevitable. Julian deslizó el anillo en su dedo con cuidado. El diamante se asentó en su lugar, brillando intensamente contra su piel. Algunas personas cercanas giraron la cabeza, incapaces de mirar. La incomodidad era visible en su lenguaje corporal, hombros tensos, ojos moviéndose hacia otra parte. Nadie habló. Nadie intervino. Nadie mencionó a Amelia. Detrás de las puertas cerradas del quirófano, las máquinas continuaban su ritmo constante, cada pitido marcando un tiempo que no podía ser recuperado. En el pasillo, sin embargo, Amelia Carter dejó de existir en la conciencia del hombre que una vez había jurado protegerla. Julian se puso de pie y tomó la mano de Vanessa, sosteniéndola como si acabara de completar una ceremonia formal. Su postura se enderezó, su expresión casi satisfecha, como si una decisión largamente retrasada finalmente se hubiera resuelto. Vanessa miró brevemente hacia las puertas del quirófano, sus ojos recorriendo la superficie de metal. Luego volvió a mirar a Julian con un brillo victorioso que no se molestó en ocultar. Linda Brooks estaba de pie a varios pasos de distancia, arraigada en el lugar. Sus manos colgaban rígidamente a sus costados mientras miraba a la pareja, su rostro drenado de color. Ella no se movió. Ella no habló. El peso de lo que estaba presenciando la dejó congelada. Dentro del quirófano, el Dr. Michael Turner permanecía inconsciente de lo que acababa de suceder. Su enfoque estaba enteramente en el procedimiento,
en el frágil equilibrio entre el peligro y la supervivencia que se desarrollaba más allá de las puertas selladas. Julian Reed no mostró ningún signo externo de conflicto. Se quedó allí, sosteniendo la mano de Vanessa, como si nada más en el mundo exigiera su atención. La elección que había hecho parecía completa, incuestionable, final. Vanessa no intentó ocultar su satisfacción. Su sonrisa persistía, su postura orgullosa. Su mano se levantó lo suficiente para que el anillo captara la luz de nuevo. Sabía que la gente estaba mirando y permitió que vieran. Un hombre de mediana edad, esperando noticias sobre su propio familiar, sacudió la cabeza lentamente, su expresión tensa de incredulidad. Aún así, no dijo nada. Nadie lo hizo. El silencio se profundizó, espeso y opresivo. El zumbido distante del equipo médico flotaba por el pasillo, un recordatorio de la lucha de vida o muerte que tenía lugar a solo unos pasos de distancia. Cada sonido parecía subrayar la crueldad de la escena, aunque nadie se atrevió a dar voz a ese pensamiento. Julian atrajo a Vanessa un poco más cerca, su brazo descansando contra su espalda en un gesto que sugería ceremonia y permanencia. Para él, este momento estaba completo. Vanessa levantó la barbilla, permitiéndose una pequeña respiración satisfecha. La victoria se mostraba claramente en sus ojos. El pasillo del hospital se había transformado en algo irreconocible, ya no un lugar de curación, sino un escenario para la traición llevada a cabo a la vista de todos. En el extremo opuesto del pasillo, Samuel Carter permanecía perfectamente inmóvil. Lo había visto todo. No había interrumpido, no había hablado. Su rostro permanecía ilegible, pero sus ojos se fijaron en Julian Reed con una intensidad que no vaciló. El ruido del hospital se desvaneció a su alrededor, reemplazado por una quietud pesada e insoportable. Nada se movía. No se dijo nada, y el silencio se extendió, esperando. Samuel Carter no se movió de inmediato. Permaneció donde estaba, de pie a distancia, su presencia inadvertida por la mayoría de las personas en el pasillo. Desde donde estaba, podía verlo todo claramente, sin ser parte de ello. Eligió quedarse allí, observando. Su rostro no mostraba ninguna emoción visible. Los años le habían enseñado cómo mantener su expresión controlada, neutral y legible, pero sus ojos habían cambiado. La firmeza tranquila en ellos se había endurecido en algo más frío, más agudo, como si una línea acabara de ser cruzada. Vanessa Cole levantó la mano ligeramente y giró la muñeca, dejando que el anillo de diamantes captara las luces del techo. La piedra se reflejaba brillantemente, casi agresivamente, destellando con cada movimiento sutil. No fue un accidente. Ella quería que fuera visto. Julian Reed no prestó atención a las personas que lo rodeaban. Las miradas cambiantes, las posturas rígidas, la silenciosa incomodidad en el pasillo le parecían irrelevantes. Se mantenía erguido, con los hombros cuadrados, como si nada en el momento requiriera explicación. Una enfermera cerca de la pared dio un paso atrás inconsciente, su incomodidad escrita claramente en su rostro. El aire se sentía más tenso ahora, más pesado, como si el pasillo mismo estuviera conteniendo la respiración. Linda Brooks apretó las manos en su cintura, sus dedos presionados en sus palmas, mientras luchaba por estabilizarse. Había visto muchas cosas en este hospital, pero esto era diferente. Esto se sentía mal de una manera que iba más allá de la medicina. Nadie en el pasillo confrontó a Julian. Nadie habló en voz alta. El silencio no era aprobación, pero era igual de dañino. Una voz baja rompió la quietud, apenas audible.
Alguien murmuró que el acto era cruel, que iba demasiado lejos. Las palabras quedaron ahí por un momento, frágiles e inciertas. Julian las escuchó. Eligió ignorarlas. Los labios de Vanessa se curvaron en una pequeña sonrisa satisfecha, del tipo que sugería victoria en lugar de alegría. Se inclinó un poco más cerca de Julian, como para reclamar un espacio que nadie más se atrevía a desafiar. La mirada de Samuel se desplazó del anillo a las puertas cerradas del quirófano. Detrás de esa barrera de metal, su hija estaba luchando a través de una cirugía peligrosa. El pensamiento presionaba fuertemente contra su pecho, apretándose con cada segundo que pasaba. Julian se mantenía derecho, su postura firme, como si no hubiera nada que lamentar. Parecía un hombre convencido de su propia corrección, inmune a la duda. Un médico que pasaba por el pasillo ralentizó sus pasos, sintiendo la quietud antinatural. Miró de Julian a Vanessa, luego apartó la mirada de nuevo, reacio a demorarse. Vanessa apoyó su hombro contra el brazo de Julian, un gesto sutil pero deliberado destinado a afirmar su posición. Ella no ocultaba su confianza, no necesitaba hacerlo. Ninguna disculpa vino de Julian, ni una palabra, ni siquiera un gesto que sugiriera conciencia del dolor que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Nadie preguntó por la condición de Amelia, nadie mencionó su nombre. El silencio se profundizó, extendiéndose más de lo que era cómodo. Llenó cada rincón del pasillo, filtrándose en los espacios entre las personas, presionando contra sus pensamientos. Samuel tomó una respiración lenta y controlada. Forzó el aire a sus pulmones y lo mantuvo por una fracción de segundo, estabilizándose. Perder el control ahora no cambiaría nada. Esto ya no era un asunto familiar privado. Esa comprensión se asentó en él con una claridad inconfundible. Lo que acababa de suceder era algo más grande, algo que no podía ser ignorado o contenido. Linda Brooks desplazó su mirada hacia Samuel, observándolo cuidadosamente. Sentía que algo se estaba construyendo, que la quietud no era permanente. Los ojos de Julian se levantaron brevemente y encontraron la mirada de Samuel. No había reconocimiento allí. Para Julian, él era solo otro hombre en el pasillo, otro testigo, sin consecuencias. Vanessa notó la mirada y la siguió. Miró a Samuel con abierto desprecio, sus ojos fríos y desdeñosos, como si él no importara. Samuel dio un solo paso adelante. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero alteró el aire inmediatamente. Todavía no hablaba, no se anunciaba, simplemente se acercó, su presencia comenzando a cambiar el equilibrio. El pasillo se volvió más silencioso, si eso fuera posible. Incluso los sonidos distantes del hospital parecían desvanecerse. Julian permanecía confiado, convencido de que nadie allí podía desafiarlo. Su creencia era inquebrantable, reforzada por años de poder y decisiones no controladas. La sonrisa de Vanessa persistía. En su mente, el resultado ya estaba decidido. Creía que había asegurado todo lo que quería. Samuel Carter tomó su decisión en ese momento. No permanecería en silencio. Se preparó para entrar completamente a la vista, listo para cambiar el curso de lo que todos pensaban que estaban presenciando. El aire se sentía cargado ahora, tenso y expectante, como si el pasillo mismo sintiera que la quietud estaba a punto de romperse. Y entonces, por un último latido, todo se mantuvo. Samuel Carter salió de donde había estado parado, su paso medido, pero inconfundiblemente firme. Cada paso llevaba intención, ni apresurado ni vacilante,
mientras se movía hacia Julian Reed y Vanessa Cole en el centro del pasillo del hospital. El sonido de sus pasos resonaba claramente contra el suelo pulido, agudo y deliberado, cortando el silencio inquieto que se había asentado momentos antes. Las cabezas giraron. Algunas enfermeras levantaron la vista, sintiendo un cambio que aún no podían explicar. Julian lo notó entonces. Sus ojos se levantaron, entrecerrándose ligeramente mientras estudiaba al hombre mayor que se acercaba. Había irritación en su expresión, un destello de sospecha, pero ningún reconocimiento. Para Julian, este era simplemente otro observador acercándose demasiado. La mirada de Vanessa lo siguió un segundo después. Miró a Samuel de arriba abajo, desde sus zapatos hasta el cuello de su chaqueta, su evaluación rápida y desdeñosa. Había una leve curva en la comisura de su boca, un indicio de desprecio que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Samuel se detuvo a unos pasos de Julian y se detuvo por completo. Se mantuvo derecho, con los hombros cuadrados, su presencia llenando el espacio sin que se dijera una palabra. El pasillo pareció contraerse a su alrededor. Miró directamente a Julian, sus ojos firmes y fríos. No había ira en ellos, ninguna voz elevada, solo una intensidad controlada que exigía atención. Samuel habló, preguntándole a Julian sobre lo que acababa de tener lugar frente a las puertas del quirófano. Su voz era baja, uniforme, y se transmitía claramente por el pasillo. No era fuerte, pero llegó a todos los que estaban cerca. Las conversaciones desaparecieron. Los pocos movimientos restantes se ralentizaron hasta la quietud. Los labios de Julian se contrajeron en una leve sonrisa burlona. No cambió su postura. No bajó la barbilla. Respondió con visible indiferencia, como si la pregunta en sí apenas mereciera reconocimiento. Dijo que era un asunto privado. Vanessa apretó su agarre alrededor del brazo de Julian, presionándose más cerca de él, como para reforzar esa declaración. Su postura era confiada, posesiva, una declaración silenciosa de posición. Samuel no discutió, no interrumpió. Simplemente los observó, su mirada moviéndose brevemente de Julian a Vanessa y viceversa, observando sin reacción. Un médico que pasaba ralentizó su paso, sintiendo la tensión acumulándose en el aire. Miró entre las tres figuras y luego continuó, reacio a involucrarse. Linda Brooks se hizo un poco a un lado, su atención fijada en Samuel. Sintió que la atmósfera cambiaba, sutil pero innegable, como si el momento se hubiera inclinado hacia algo irreversible. Samuel habló de nuevo, esta vez preguntándole a Julian si recordaba dónde estaba parado. La pregunta aterrizó de manera diferente. La mandíbula de Julian se tensó, la irritación parpadeando en su rostro. Se enderezó, claramente disgustado por la implicación detrás de las palabras. Vanessa rió suavemente. El sonido era ligero y desdeñoso, destinado a cortar la tensión. Ella comentó que Samuel era solo un extraño, alguien que no tenía lugar en sus asuntos. Samuel giró la cabeza hacia ella. Miró a Vanessa sin expresión, sus ojos vacíos de juicio o curiosidad. La ausencia de reacción era más inquietante de lo que la ira podría haber sido. Luego pronunció el nombre de Amelia. Hizo referencia a su posición detrás de las puertas de acero, yaciendo en una mesa de operaciones, separada de ellos por solo unos pocos pies de metal reforzado y una distancia imposible de circunstancia. Julian no respondió. Miró hacia otro lado en cambio, rompiendo el contacto visual, su atención desplazándose por el pasillo, como si las palabras no le hubieran llegado. En ese momento,
Samuel lo vio con claridad. No había confusión aquí, ningún shock, ningún arrepentimiento esperando salir a la superficie. La indiferencia era completa. Un murmullo bajo se extendió entre los que estaban cerca. Algunas personas intercambiaron miradas tranquilas, sintiendo la gravedad de la confrontación, incluso si aún no entendían su fuente. Samuel inhaló lenta y deliberadamente. Controló su respiración, asegurándose de que su voz permaneciera firme. Eligió no discutir más. No había necesidad de presionar, ningún valor en dar vueltas sobre el mismo punto. Lo que sea que Julian pudiera haber dicho a continuación no cambiaría lo que Samuel ya había visto. Linda sintió el peso del momento presionando su pecho. Sentía que algo fundamental estaba a punto de cambiar, que este era el borde de un punto de inflexión. El pasillo se puso tenso, el aire lo suficientemente espeso como para sentirse. Incluso los ruidos de fondo del hospital parecían distantes ahora, amortiguados bajo la tensión de la anticipación. La postura de Samuel no cambió, pero su decisión había sido tomada. No continuaría este intercambio sin un propósito. Se preparó para revelar quién era. Los murmullos se calmaron. El espacio a su alrededor se sintió comprimido, cada ojo atraído hacia la figura tranquila de pie ante Julian y Vanessa. Samuel Carter levantó la barbilla ligeramente y pronunció su nombre. El sonido del mismo se transmitió a través del pasillo del hospital, claro e inconfundible, cortando el silencio como una cuchilla. Y entonces, todo se mantuvo. Samuel Carter pronunció su nombre claramente y sin adornos. Se identificó como el presidente de Carter Health Group, su voz firme e inconfundible en medio del pasillo. El efecto fue inmediato. Algunos médicos se congelaron donde estaban. Los administradores que habían estado merodeando cerca intercambiaron agudas miradas de reconocimiento. El nombre tenía peso, y todos en el pasillo lo sabían. Julian Reed parpadeó varias veces, su confianza tambaleándose mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La certeza que había usado momentos antes se deslizó, reemplazada por una confusión que luchaba por ocultar. Vanessa Cole apretó su agarre alrededor del brazo de Julian. Ella sintió el cambio antes de entenderlo completamente. Una conciencia instintiva de que el suelo debajo de ellos ya no era estable. Samuel continuó, declarando con calma que este hospital era parte del sistema bajo su control. Sus palabras eran objetivas, desprovistas de emoción, pero aterrizaron con una fuerza innegable. Desde una oficina cercana, Richard Hale salió rápidamente. Su postura cambió en el instante en que vio a Samuel. Se acercó sin dudarlo e inclinó la cabeza ligeramente, en claro respeto. El pasillo cayó en silencio. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Incluso los sonidos distantes del hospital parecieron retroceder a medida que la atención se centraba en el intercambio que se desarrollaba ante ellos. La expresión de Julian se tensó. La confianza que había mostrado antes se desvaneció, reemplazada por una tensión visible. Se quedó quieto, como si cualquier movimiento pudiera exponer lo desprevenido que se sentía. Vanessa miró a su alrededor, buscando caras de apoyo. No encontró ninguna. Los miembros del personal evitaron su mirada. Su lealtad ya se estaba desplazando hacia la autoridad, ahora firmemente establecida. Samuel se volvió hacia Richard Hale y solicitó un informe inmediato sobre la cirugía de Amelia. Su tono era firme, profesional e incuestionable. Richard respondió que el equipo quirúrgico más calificado estaba a cargo de la operación, cada miembro seleccionado por su experiencia y conocimientos.
Samuel asintió una vez, reconociendo la respuesta. Luego ordenó que se garantizara la seguridad absoluta para su hija y su nieto, sin dejar lugar a la interpretación. Julian intervino bruscamente, afirmando que Samuel no tenía derecho a interferir en lo que él llamaba un asunto privado. Su voz se elevó ligeramente, traicionando su creciente inquietud. Samuel miró directamente a Julian y declaró que esto ya no era un problema privado. Su mirada no vaciló, y sus palabras llevaban finalidad. Declaró que el comportamiento presenciado anteriormente constituía una grave violación de la ética hospitalaria y las regulaciones institucionales. La declaración quedó en el aire, pesada e ineludible. Richard Hale señaló discretamente y la seguridad del hospital comenzó a acercarse. Su presencia deliberada e inconfundible. La compostura de Julian se quebró. Sus ojos se movieron rápidamente, su respiración desigual, al darse cuenta de que el control se estaba escapando de su alcance. Vanessa retrocedió instintivamente, sintiendo peligro donde momentos antes se había sentido intocable. Samuel emitió una directiva clara para restringir el acceso de Julian al área quirúrgica de inmediato. No hubo vacilación en su voz. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato, posicionándose frente a las puertas del quirófano con eficiencia practicada. Julian protestó en voz alta, su voz más aguda ahora, bordeando el pánico. El sonido resonó por el pasillo, atrayendo miradas inquietas tanto del personal como de los visitantes. Samuel no respondió verbalmente. En cambio, levantó una mano ligeramente, señalando el fin de la discusión sin participar en ella. Richard Hale confirmó que las órdenes de Samuel se estaban ejecutando sin demora. Su tono no dejaba lugar a dudas. Vanessa comenzó a perder la compostura. Sus preguntas llegaron rápidas y tensas, mientras intentaba entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Samuel no la miró. Continuó dando instrucciones al personal, su enfoque inquebrantable, su autoridad absoluta. Varias enfermeras miraron a Julian. Sus expresiones cambiaron. Donde una vez hubo neutralidad, ahora había un juicio silencioso. Julian lo sintió completamente entonces. El poder que había asumido que era suyo se había desvanecido, despojado frente a testigos sin ceremonia ni disculpa. La atmósfera en el pasillo pasó de un silencio atónito a una tensión abrumadora. El equilibrio se había roto y todos podían sentirlo. El control ahora descansaba completamente en Samuel Carter. En ese momento exacto, el teléfono de Julian comenzó a vibrar en su bolsillo, sonando una y otra vez, agudo e insistente, cortando el pesado silencio mientras el pasillo esperaba. Julian Reed bajó la mirada a su teléfono mientras vibraba una y otra vez en su mano. La pantalla se iluminaba repetidamente, nombres y números apilándose sin pausa, cada llamada exigiendo atención que ya no se sentía preparado para dar. Reconoció los números de inmediato. Su asistente, miembros de la junta, el círculo íntimo que generalmente esperaba su permiso, ahora llamando sin restricciones. Julian respondió una llamada, forzando su expresión a algo controlado. Su mandíbula se tensó mientras escuchaba, su postura rígida, su voz medida mientras intentaba mantener la autoridad. Ya podía sentir que se le escapaba. Vanessa Cole se inclinó más cerca, su cabeza inclinándose hacia el teléfono. Intentó captar fragmentos de la conversación, su confianza desvaneciéndose a medida que la tensión se deslizaba en sus ojos. Las palabras aterrizaron con fuerza. Sus acciones estaban siendo congeladas temporalmente, no revisadas, no discutidas, congeladas. El color desapareció del rostro de Julian.
La mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente, traicionando la calma que luchaba por proyectar. La respiración de Vanessa se aceleró. Ella lo miró, luego alrededor del pasillo, su confusión convirtiéndose en pánico al sentir que algo mucho más grande de lo que había anticipado se estaba desarrollando. Samuel Carter permaneció inmóvil. No habló. No interrumpió. Simplemente observó a Julian con un enfoque tranquilo, observando las primeras grietas visibles formándose. Otra llamada entró. Julian cambió de línea, frunciendo el ceño más profundamente mientras escuchaba la noticia de que contratos importantes estaban ahora bajo revisión. Su estado ya no estaba garantizado. Julian se volvió hacia Samuel, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. La pregunta flotaba sin decirse, pero su expresión la revelaba claramente. Samuel confirmó con calma que se habían activado los procedimientos de control de riesgos. Su tono era neutral, profesional y final, como si estuviera describiendo un proceso de rutina, en lugar de desmantelar los cimientos de un hombre. Cerca, Richard Hale recibió instrucciones adicionales a través de su auricular interno. Asintió una vez, reconociendo las órdenes sin dudarlo. Vanessa miró a Julian y preguntó si todo iba a estar bien. Su voz tembló, la certeza que una vez llevó ahora desaparecida. Julian no respondió. Miró al suelo por un momento, su mente corriendo mientras intentaba calcular resultados, salidas, influencia. Ninguna apareció. Los susurros comenzaron a extenderse entre el personal del hospital. Voces bajas llevaban fragmentos de especulación, la comprensión amaneciendo de que algo sin precedentes estaba sucediendo a plena vista. Samuel recordó a todos los presentes que la única prioridad en ese momento era la cirugía de Amelia. Sus palabras cortaron los murmullos, reenfocando la atención donde pertenecía. Los dedos de Julian comenzaron a temblar más notablemente mientras sostenía el teléfono. El peso de lo que estaba perdiendo se asentó en su pecho, pesado y sofocante. Vanessa retrocedió instintivamente, distanciándose al sentir que el peligro se acercaba a su propia posición. Samuel dirigió su atención a ella e instruyó que abandonara el área del hospital de inmediato. La directiva fue clara, sin insultos ni explicaciones. Vanessa protestó, su voz aguda y defensiva, pero nadie dio un paso adelante para apoyarla. El silencio a su alrededor era completo. Los guardias de seguridad se acercaron, su presencia firme y procedimental. Repitieron la instrucción con calma, sin dejar lugar a la negociación. Julian intentó intervenir, levantando la voz, intentando afirmar la autoridad. El esfuerzo fracasó. Sus palabras no tenían peso ahora. Vanessa fue escoltada fuera del pasillo, sus tacones haciendo clic de manera desigual contra el suelo mientras la llevaban fuera de la vista. Julian se quedó atrás, repentinamente solo frente a las puertas del quirófano. El espacio a su alrededor se sentía vasto y vacío. Samuel lo miró entonces, su expresión resuelta. No había ira en sus ojos, solo certeza. Declaró que esto era simplemente el comienzo de las consecuencias que Julian enfrentaría. Las palabras fueron medidas, no amenazantes, pero llevaban una gravedad innegable. Julian finalmente entendió. En cuestión de momentos, todo lo que creía seguro había comenzado a colapsar. El zumbido constante del equipo quirúrgico resonaba detrás de las puertas de acero, un recordatorio constante de lo que realmente estaba en juego. Samuel Carter se dio la vuelta y caminó hacia el ala de recuperación, sus pasos sin prisas, su enfoque inquebrantable. Detrás de él, Julian Reed
permanecía congelado en su lugar, mientras el colapso de su mundo comenzaba oficialmente. Samuel Carter entró en el ala administrativa del hospital con autoridad incuestionable. Su sola presencia cambió el ritmo del espacio, convirtiendo lo que una vez había sido un movimiento de rutina en una quietud controlada. Los miembros del personal se enderezaron instintivamente a su paso, sintiendo que cada segundo ahora tenía consecuencias. Instruyó a Richard Hale para convocar inmediatamente una reunión de gestión de emergencia dentro del edificio. No hubo discusión, ninguna aclaración solicitada. La orden se entendió en el momento en que se pronunció. Richard respondió sin demora. Emitió instrucciones para preparar una sala de reuniones interna segura cerca del ala quirúrgica, asegurando la proximidad sin interferencias. Su tono era enérgico, eficiente, despojado de vacilación. Los jefes de departamento fueron notificados a través del sistema interno del hospital. Las pantallas se iluminaron. Las alertas sonaron suavemente en oficinas y estaciones, señalando urgencia sin caos. El hospital cambió al modo de alerta controlada. Julian Reed fue detenido ante el umbral administrativo. Se le informó claramente que ya no tenía autorización para ingresar al área operativa. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que cualquier voz elevada podría haberlo hecho. Un guardia de seguridad tomó posición a su lado, no agresivamente, pero lo suficientemente cerca como para eliminar cualquier ilusión de libertad. Julian sintió el peso de esa presencia de inmediato. Samuel ordenó que la cirugía de Amelia Carter recibiera la máxima prioridad posible. Los recursos fueron reasignados, los caminos despejados, y cada unidad relevante se ajustó sin cuestionamientos. El Dr. Michael Turner proporcionó una actualización, confirmando que la operación había entrado en una etapa crítica. Su voz permaneció firme, pero la gravedad del momento era inconfundible. Linda Brooks se movía entre estaciones, entregando informes médicos directamente a Samuel. Sus pasos eran precisos, su enfoque inquebrantable, mientras se convertía en un conducto entre el quirófano y el nuevo centro de autoridad. Samuel ordenó que cada incidente que condujo a la situación actual se documentara formalmente a través de informes internos. Ningún detalle debía omitirse, ninguna línea de tiempo dejada vaga. Richard Hale confirmó que las cámaras de vigilancia del pasillo habían capturado todas las imágenes relevantes. Los datos estaban seguros, preservados y accesibles para su revisión. Se convocó a un miembro del departamento legal del hospital a la escena. Su llegada fue tranquila, pero su presencia marcó un cambio claro de la preocupación interna a la responsabilidad institucional. Julian intentó hacer llamadas adicionales. Marcó rápidamente, un número tras otro, pero ninguno conectó. El silencio en el otro extremo se hizo más fuerte con cada intento fallido. Samuel instruyó que todos los privilegios VIP otorgados previamente a Julian se suspendieran inmediatamente dentro del sistema hospitalario. Los puntos de acceso fueron actualizados. Las credenciales fueron invalidadas. El personal de recepción recibió orientación clara. No debían ayudar a Julian con ninguna solicitud, logística o de otro tipo. La directiva era absoluta. La atmósfera en todo el hospital se endureció. El movimiento se volvió decidido. Las conversaciones eran breves y profesionales. El control reemplazó a la incertidumbre. El nombre de Vanessa Cole se registró formalmente en el informe oficial del incidente. La acción fue procesal, pero sus implicaciones fueron graves. Varios médicos intercambiaron expresiones contenidas de ira.
Su desaprobación permaneció sin decirse, pero estaba inequívocamente presente en la forma en que miraban hacia otro lado cuando Julian pasaba. Samuel se dirigió al personal reunido con calma énfasis. Declaró claramente que el hospital no toleraría conductas que violaran los estándares éticos, independientemente del estatus o la influencia. Richard transmitió este mensaje a cada empleado de turno. Las palabras resonaron a través de canales internos, reforzando una postura única y unificada. Julian se quedó quieto, muy consciente del aislamiento que se cerraba a su alrededor. La ausencia de aliados ya no era sutil, era completa. Los miembros del personal que una vez habían bajado la mirada, ahora lo evitaban por completo. Su silencio decía mucho. Samuel mantuvo un tono uniforme en todo momento, nunca levantando la voz, nunca permitiendo que la emoción nublara la autoridad. No quedaba margen para la negociación en su entrega. El poder de Julian dentro del hospital terminó definitivamente en ese momento. No con confrontación, sino con procedimiento. Se activó una reunión de emergencia remota de Carter Health Group. Las pantallas se conectaron a través de ubicaciones, reuniendo a los tomadores de decisiones sin demora. Samuel solicitó una conexión directa con la Junta. La línea se aseguró en cuestión de momentos. Richard confirmó que cada instrucción emitida se había llevado a cabo precisamente según lo ordenado. No hubo excepciones. Julian permaneció solo en el pasillo mientras el tráfico peatonal disminuía gradualmente. El espacio a su alrededor se sentía más grande, más vacío, despojado de relevancia. El sonido de los zapatos de los oficiales de seguridad resonaba intermitentemente, constante y medido, como una cuenta regresiva que marcaba un cambio irreversible. Dentro de las paredes del hospital, el control había cambiado completamente de manos. Más allá de esas paredes, la información ya había comenzado a moverse. Un reportero recibió el primer fragmento de información en silencio a través de un mensaje marcado como urgente. El consejo hacía referencia a un incidente grave dentro de un hospital importante, vago en detalles, pero pesado en implicaciones. En cuestión de minutos, llegaron mensajes de seguimiento, cada uno confirmando que algo sin precedentes había tenido lugar. Las imágenes de seguridad de los pasillos del hospital comenzaron a circular internamente. Las imágenes aún no eran públicas, pero se movieron rápidamente entre editores, productores y equipos legales que reconocieron su impacto potencial. El nombre de Julian Reed surgió casi de inmediato en conversaciones de emergencia en los escritorios de los medios. Apareció en líneas de asunto, en llamadas susurradas, en esquemas redactados apresuradamente que se detuvieron antes de la publicación. Carter Health Group emitió una breve declaración, reconociendo que había ocurrido un incidente ético dentro de una de sus instalaciones. La redacción fue precisa, controlada e intencionalmente limitada. Las plataformas de noticias financieras tomaron nota. Los analistas comenzaron a hacer referencia a la compañía de Julian en tiempo real, estableciendo conexiones que no requerían especulación. En cuestión de minutos, las acciones de la compañía de Julian cayeron bruscamente. Los números se actualizaron a la baja una y otra vez, cada actualización amplificando la sensación de caída libre. Un socio comercial importante emitió un aviso formal anunciando una suspensión indefinida de la colaboración. El mensaje fue corto, impersonal y devastador en su moderación. El nombre de Vanessa Cole comenzó a aparecer en artículos internos e informes preliminares. Fue mencionada con cautela al principio, luego con creciente frecuencia a medida que los detalles se alineaban.
Los inversores comenzaron a exigir explicaciones inmediatas. Los mensajes llegaron a raudales, marcados como urgentes, marcados para prioridad, cada uno haciendo la misma pregunta en diferente idioma. El teléfono de Julian vibraba sin pausa. Las notificaciones se apilaban, cada una solicitando una respuesta de la Junta. No leyó ninguna de ellas por completo. Su enfoque se fragmentó bajo el peso de la acumulación. Samuel Carter permaneció en silencio ante la creciente atención de los medios. No emitió entrevistas, no hizo declaraciones y no ofreció comentarios. Richard Hale fue designado como portavoz temporal del hospital. Coordinó estrechamente con el asesor legal, asegurando la coherencia en cada respuesta. Linda Brooks recibió instrucciones de preparar y transferir los registros médicos completos de Amelia. Ella manejó la tarea cuidadosamente, consciente de la gravedad adjunta a cada documento. El Dr. Michael Turner se mantuvo enfocado completamente en la operación. El ruido fuera de la suite quirúrgica no lo alcanzó. Su atención permaneció fija en el procedimiento. Los titulares comenzaron a formarse. Frases como «traición dentro de un hospital» aparecieron en borradores. Su tono agudizado por la indignación y la incredulidad. Vanessa intentó comunicarse con su abogado privado. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los mensajes permanecieron sin leer. Cada intento fallido apretaba el nudo, formándose en su pecho. Julian miraba su teléfono mientras aparecían comentarios críticos uno tras otro. Palabras como «poco ético» y «vergonzoso» llenaban la pantalla, implacables y sin filtro. Los pequeños accionistas comenzaron a vender sus posiciones en oleadas. La actividad aceleró el declive, reforzando la narrativa del colapso. Los medios de comunicación cuestionaron abiertamente la ética de liderazgo de Julian. Los analistas debatieron las implicaciones, enmarcando el incidente como emblemático de fallas más profundas. Un programa de noticias financieras emitió un segmento de última hora esa noche. El tono era grave, el comentario implacable. Las imágenes de Julian arrodillado en el pasillo del hospital se convirtieron en el punto focal de la discusión. Los fotogramas fijos circularon, disecados desde todos los ángulos. Samuel instruyó a su equipo legal para que comenzara a reunir un archivo de respuesta formal. La preparación fue metódica, con visión de futuro y controlada. Richard Hale trabajó con el personal de comunicaciones para contener la desinformación. Las declaraciones fueron examinadas, las líneas de tiempo verificadas, el acceso restringido. Vanessa se encontró aislada de canales de comunicación críticos. Los correos electrónicos rebotaron. Los mensajes no se entregaron. El aislamiento era completo. Julian comenzó a entender que no quedaba retirada. La estructura que una vez lo había apoyado se había derrumbado hacia afuera. Los principales patrocinadores emitieron avisos exigiendo la terminación de todas las asociaciones. Sus decisiones fueron rápidas y finales. La reputación de Julian Reed se deshizo en el lapso de horas. Años de imagen cultivada se disolvieron bajo el escrutinio público. Los comentaristas de los medios etiquetaron el incidente como la caída más dramática de su carrera. La evaluación se extendió sin resistencia. A través de todo esto, Samuel Carter mantuvo su enfoque donde pertenecía. La seguridad de Amelia seguía siendo su única preocupación. La opinión pública surgió como una tormenta, envolviendo a Julian Reed por completo. Detrás de las puertas de acero del quirófano, los preparativos alcanzaron su etapa final, y la puerta comenzó a moverse. La luz indicadora sobre el quirófano cambió a un verde constante. El color cortó la tensión en el pasillo,
señalando un cambio frágil, pero crucial. Las puertas del quirófano se abrieron lentamente, y cada persona que esperaba cerca contuvo la respiración. El aire se sintió suspendido, como si el sonido mismo se hubiera detenido para escuchar. El doctor Michael Turner salió. Su expresión era seria, compuesta, cuidadosamente controlada. Las líneas en su rostro reflejaban agotamiento, pero su postura permaneció firme. Anunció que la cirugía había superado la etapa más peligrosa. Las palabras no llegaron con celebración, solo claridad. El alivio no estalló. Se asentó tranquilamente. Por primera vez en muchas horas, Samuel Carter soltó una respiración lenta. Sus hombros bajaron ligeramente, la señal más pequeña de emoción escapando de su moderación. Amelia Carter fue transferida cuidadosamente a una unidad de recuperación especializada. Su movimiento fue lento y deliberado, rodeada de manos entrenadas y coordinación tranquila. Linda Brooks caminó junto a la cama, observando cada monitor, cada cambio sutil, negándose a dejar que su atención se desviara, incluso por un momento. Julian Reed dio un paso instintivo hacia adelante, impulsado por el reflejo más que por la razón. No llegó lejos. La seguridad bloqueó su camino de inmediato. La barrera era firme, impersonal, absoluta. Samuel levantó una mano en un gesto breve e inconfundible. Julian no debía acercarse más. La decisión no requería explicación. Richard Hale confirmó que la restricción era oficial. No habría excepciones. Vanessa Cole ya no estaba presente en ningún lugar dentro del hospital. Su ausencia pasó desapercibida para la mayoría, final en su quietud. Julian se quedó quieto mientras las puertas de la sala de recuperación se cerraban. Observó el espacio donde Amelia había desaparecido. La separación ahora completa. Los médicos continuaron monitoreando los signos vitales de Amelia con precisión enfocada. Las pantallas brillaban suavemente, los números constantes, los movimientos controlados. Samuel entró solo en la sala de recuperación. La puerta se cerró detrás de él, sellando el mundo exterior. Se acercó lentamente a la cama de Amelia. Tomó su mano gentilmente, con cuidado de no molestar a las máquinas que la rodeaban. Su agarre era firme, tranquilizador, silencioso. Le habló suavemente. Palabras destinadas solo para ella, aunque no llegó ninguna respuesta. El momento no la requería. Afuera, la cobertura de los medios cambió. Los informes comenzaron a centrarse en el resultado de la cirugía, la narrativa ajustándose a la supervivencia en lugar del escándalo. Surgieron fotografías que mostraban a Julian aislado en el pasillo del hospital. Estaba solo, enmarcado por un espacio vacío, la imagen inconfundible. La junta directiva de Julian emitió una citación de emergencia. Los mensajes llegaron formalmente, despojados de familiaridad. Siguió otra notificación. Julian fue informado de su suspensión inmediata de todas las funciones ejecutivas. Las palabras eran breves, precisas, irreversibles. Las instituciones financieras iniciaron revisiones de las cuentas conectadas a él. Los procesos avanzaron sin su aporte. Samuel instruyó a su equipo legal para asegurar los derechos de Amelia completamente. La protección fue lo primero. Las consecuencias seguirían. Richard Hale coordinó estrechamente con el asesor legal, reuniendo la documentación con cuidado metódico. Vanessa Cole fue destituida de cada rol vinculado a la compañía de Julian. Su nombre desapareció de los registros internos tan rápidamente como había aparecido.
Julian finalmente entendió lo que se había perdido. Influencia, autoridad, protección, todo desaparecido. Nadie en el hospital estaba a su lado. El aislamiento era total. Samuel salió de la sala de recuperación con una expresión resuelta. Su enfoque se había agudizado, su camino estaba claro. Tomó la decisión de perseguir el asunto tan lejos como fuera necesario. No habría retirada. Amelia permaneció bajo cuidadosa observación, protegida dentro de un ambiente controlado y seguro. Julian estaba solo, enfrentando la realidad que ya no podía ser negada. El precio de la traición se había fijado, inconfundible y final. Amelia Carter yacía tranquilamente en la sala de recuperación. Las luces sobre ella se atenuaron a un brillo suave y constante. El brillo estéril de la cirugía había dado paso a una atmósfera más tranquila, una diseñada para el descanso en lugar de la urgencia. Llevaba una bata de hospital azul pálido, la tela limpia y ligera contra su piel. Los monitores cercanos mostraban lecturas estables, sus sonidos rítmicos constantes y tranquilizadores. Su respiración disminuyó gradualmente, la tensión de la operación disminuyendo a medida que su cuerpo se ajustaba. Cada respiración llegaba un poco más uniformemente que la anterior. Samuel Carter se sentó junto a su cama, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia sin agobiarla. Sostuvo su mano firmemente, como si los cimentara a ambos en el mismo momento. Se inclinó más cerca y habló suavemente, su voz baja y controlada. Le dijo que estaba a salvo ahora, que todo se había manejado. Los ojos de Amelia se abrieron lentamente. Miró a su padre, el reconocimiento claro a pesar de la fatiga que nublaba su mirada. Había agotamiento allí, pero también calma. Linda Brooks estaba cerca, ajustando la manta de Amelia con precisión suave. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados, respetuosos de la frágil calma que llenaba la habitación. El doctor Michael Turner confirmó que la condición de Amelia se había estabilizado y que estaba oficialmente fuera de peligro. Sus palabras fueron concisas, basadas en la certeza médica. El niño no nacido estaba siendo monitoreado de cerca. Los controles postoperatorios continuaron, cada actualización reforzando el optimismo cauteloso. Samuel solicitó que el equipo médico mantuviera una protección absoluta tanto para la madre como para el niño. La instrucción no era emocional, pero conllevaba una autoridad inconfundible. Richard Hale confirmó que todas las medidas de seguridad y administrativas necesarias estaban en su lugar. No quedaban brechas. Ningún acceso quedó sin vigilancia. Julian Reed ya no tenía ningún derecho a recibir información sobre Amelia. Cada canal se había cerrado deliberadamente y por completo. Se entregó un aviso legal formal al abogado de Amelia, documentando las protecciones ahora vigentes. El lenguaje era preciso, ejecutable, final. Samuel instruyó que todos los procedimientos legales requeridos para proteger a su hija se iniciaran sin demora. No habría vacilación, ningún compromiso. Amelia escuchó tranquilamente mientras su padre hablaba. Ella no preguntó por Julian, no necesitaba hacerlo. Entendía que algo fundamental había terminado. La cobertura de los medios cambió de tono. El enfoque se alejó del escándalo y se dirigió hacia la recuperación, hacia la resistencia de una mujer que había soportado y sobrevivido. Fotografías de Amelia comenzaron a aparecer, cuidadosamente enmarcadas, respetuosas. Ya no era retratada como una víctima, sino como una figura de fortaleza. Julian Reed enfrentó crisis simultáneas. Las investigaciones internas avanzaron junto con el escrutinio legal.
Las consecuencias se desarrollaron en paralelo, implacables. Vanessa Cole desapareció de la vista pública. Su nombre se desvaneció de los titulares. Su influencia se disolvió sin ceremonia. Samuel afirmó públicamente su responsabilidad de proteger tanto a su hija como a su nieto. Su declaración fue breve, resuelta e incuestionable. Amelia apretó la mano de su padre débilmente. El gesto fue pequeño, pero tenía peso, confianza, gratitud, alivio. Linda completó sus controles finales y salió silenciosamente de la habitación, dejando intacto el espacio familiar. El Dr. Michael Turner continuó monitoreando la recuperación de Amelia de cerca. Su presencia permaneció constante, firme, profesional. Samuel se puso de pie y miró a su hija, su expresión firme, pero suavizada por el alivio. La crisis había pasado, pero la vigilancia permanecía. Hizo una promesa silenciosa de que nadie volvería a hacerle daño. No ahora, ni nunca. La puerta de la sala de recuperación se cerró suavemente, sellando la paz en lugar de la urgencia. Amelia cerró los ojos, permitiéndose descansar completamente por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Afuera, el mundo continuó moviéndose, pero su ruido ya no la alcanzaba. Un nuevo capítulo esperaba más adelante, formado no por la traición, sino por la protección y la determinación. La historia terminó con una sola imagen duradera, una madre y su hijo, resguardados al fin.